Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature War, soy Menkop y aquí regresamos con el siguiente capítulo de Gathering Storm, el regreso del Primarca, así que sin más, vamos a ello. Procedamos pues al último capítulo del último libro, que ya sé que estáis todos esperando a ello, aunque sin más dilación procedamos con el capítulo 3 del regreso del Primarca. Con una fantástica ilustración de Cypher, la verdad está muy chula. Esta es la que me entregaron en la litografía, esta que regalaban por la pre-order. Y bueno, vamos al meollo del asunto, que estáis deseando saber qué ha ocurrido. Bien, los dioses en guerra sería la definición de este subtítulo, y comienza narrándonos de que con la captura de Guilliman la batalla en el cementerio de naves se pierde. Los pocos que no se rinden ante esta amenaza, ¿no?, de muerte que dio Kairos sobre matar a Guilliman, ¿no?, si no dejaban las armas, terminan siendo asesinados o sometidos por la fuerza. El último en resistir, o sea, el último que no dejó las armas, fue Amalric, el ahora campeón del emperador por parte de los templarios negros, mientras resistía defendiendo una brecha en la nave Ol, el crucero, ¿no?, en el que él se encontraba. Desgraciadamente, finalmente es superado y los corsarios rojos le dan una paliza brutal que casi lo matan. Finalmente, los pocos supervivientes nos cuenta de que son conducidos hasta una fortaleza negra. En este lado del libro he dado un poco más de luz porque estaba un poco oscuro, no sé por qué. Y bueno, a ver si con un poco de reflejo más o menos, aquí vemos un recuadro, ¿no? Y aquí una pequeña ilustración de lo que sería pues una fortaleza negra. ¿Qué nos explica aquí en el recuadro? Pues básicamente nos describe un poco qué son las fortalezas o las usodichas fortalezas negras, ¿no? Como esa en la que han enviado, ¿no?, a los cautivos. Bien, nos explica que las fortalezas negras son descubiertas, ¿no?, en los albores del Imperio. Después de muchos análisis, ¿no?, y de siglos investigándolas, nunca pudo saberse quién las construyó y por qué yacían abandonadas, ¿no?, repartidas por varias partes de la galaxia. Finalmente, pues el Imperium se adueña de ellas porque, a pesar de no poder usarlas y desconocer su funcionamiento, sí servían como una estupenda base, ¿no?, de operaciones para la flota imperial. También nos explica que durante una de las más notorias cruzadas de Abaddon, que fue la Guerra Gótica, que por cierto al canal pues estoy subiendo, ¿no?, ese videojuego que han sacado sobre el Battlefield Gothic, que nos va narrando durante la campaña pues los eventos y los sucesos que se transmiten, ¿no?, durante esta Guerra Gótica, que aquí nos explica. Por lo tanto, si queréis saber un poquito de lo que ocurre, pues no tenéis más que ir a esos gameplay e ir siguiéndolos desde el episodio 1. Continúo y sigue diciendo porque Abaddon consigue, no se sabe cómo, los conocimientos para poder usar las fortalezas negras, y durante esta cruzada se hace con varias de ellas, lo que desvela que parte de esta cruzada que organizó Abaddon se designó para hacerse con las fortalezas negras, ahora que él poseía el conocimiento para usarlas a su antojo. Cuando termina el conflicto, varias de estas fortalezas negras ya pertenecen a Abaddon y una había conseguido ser destruida por el Imperio. Una de estas legendarias estaciones nos habla de que pasa a manos de Huron, el líder de los corsarios rojos, como obsequio de Abaddon por haberse rebelado contra el Imperium. Es esta concreta fortaleza que fue un regalo, es a donde han llevado a nuestros cautivos. Continuamos con la lectura de aquí y nos explica que, despojados de su honor, Guilliman y los pocos supervivientes, una fuerza de pocos cientos que incluía marines espaciales, caballeros grises y los Esquitari, junto a las pocas máquinas de guerras que fueron salvadas, ¿no?, de la guerra, yacen en las fortalezas encerrados en celdas protegidas con hechizos. Además, la fortaleza nos explica que está muy bien protegida por una partida de guerra de los corsarios rojos al mando de Berglar. A pesar de tener controlada la fortaleza negra, los corsarios rojos no pueden controlar completamente. De hecho, el núcleo de la misma es totalmente inaccesible para ellos. Pero es suficiente para que Kairos pensara que esta sería una buena prisión,
A fin de cuentas, Kairos no busca matar a Primarca, no quiere matar a Guilliman. Lo que quiere es usarlo como una fuente de energía. Sería muy triste desaprovecharlo porque además, si consigue que Guilliman pierda la cabeza, un Primarca loco y suelto por ahí puede hacer bastante daño. Curiosamente, nos explica que no se sabe si por la influencia de la fortaleza o por la presencia de Guilliman, Kairos vuelve a no poder ver los acontecimientos futuros que están a punto de acaecer. Desde las profundidades del torbellino, de repente aparece una fuerza inmensa de Khorne. Varias flotas de acorazados, cruceros y demás empiezan a atacar las pocas fuerzas de combate espaciales que tienen los corsarios rojos y empiezan a disparar a saco contra la fortaleza negra, haciéndole un daño terrible. Los corsarios rojos, locos de ira por la traición de Khorne, por supuesto, se defienden y atacan sin piedad a las fuerzas de Khorne. Dentro, además de la fortaleza, empiezan a abrirse portales por la que empiezan a entrar demonios de Khorne. Kairos, también rabioso, empieza a conjurar a su vez pues todos los demonios de Tzeentch que puede. Y entonces nos explica que aquí comienza una batalla entre las fuerzas de Khorne y las fuerzas de Tzeentch a saco. Está claro que Khorne ha preferido ir por su cuenta y lanzar e intentar apoderarse de Guilliman. Como ya habíamos visto, ¿no?, en el episodio atrás, ya conocemos que la rivalidad que hay entre los diferentes dioses oscuros es bastante grande. Y el hecho de esa caza hacia Guilliman, pues lo único que ha ocasionado es que la rivalidad se aumente y empiecen a pegarse entre ellos. Entonces, ahora que Guilliman está capturado, es un trofeo demasiado jugoso como para que se desaproveche. Es lógico que en este caso, pues Khorne empieza a atacar las fuerzas de Tzeentch, que están protegiendo, ¿no?, o están custodiando pues a Guilliman. De ahí que se llame Los Dioses en Guerra. Pasamos de página y nos vamos a extrañas alianzas. Aquí en este lado derecho tenemos otra ilustración de Cypher, pero antes de meternos con esto, seguimos con la página izquierda. Bueno, aquí nos va contando que se va desarrollando una batalla brutal, o sea, la fortaleza empieza a ser destruida por el interior o las entrañas de la fortaleza. Los combates entre los demonios de Tzeentch, los demonios de Khorne, los marines espaciales de los corsarios rojos, ¿no?, están matándose unos a otros por dominar la fortaleza. Nos dice que toda esta distracción permite que una pequeña fuerza sombría aparezca a través de un portal de la telaraña y empieza a desplazarse por el núcleo de la fortaleza, camino a lo que serían las prisiones en donde están pues nuestros héroes. Curiosamente, como dato añadido, nos comenta de que todo este camino, ¿no?, de esta especie de fuerza sombría que se va abriendo paso por la fortaleza, se está abriendo paso por unas secciones que jamás se habían abierto durante siglos. Ni siquiera los corsarios rojos tenían el poder de abrirlas, algo que es un dato pues bastante revelador. Finalmente, esta fuerza de sombríos llega hasta la zona de las celdas donde se encuentra Guilliman y rápidamente, en una acción muy buena, con grandes movimientos y demás, un grupo de arlequines por la espalda asesina a todos los corsarios rojos, menos uno que consigue más o menos sobrevivir al ataque. Entonces, mientras este corsario rojo todavía sobrevive, tirado en el suelo, intenta disparar al arlequín que estaba intentando matarlo, pero es interceptado por Cypher, que le apunta con sus dos pistolas. Cypher le exige que abra lo que son las celdas. Cuando el corsario rojo a regañadientes lo hace, Cypher literalmente de una patada le estampa contra la pared la cabeza y se la hace mil añicos, la revienta. Después de esto aparece Cruzabelo y nos desvela que fue ella la que había contactado con Guilliman cuando estaba perdido en el torbellino. Recordemos aquella escena en la que Guilliman estaba por el palacio aquel estaba por aquella sala de la fortaleza, ¿no?, y tenía la visión, ¿no?, de esa cosa neblinosa al que le daba las instrucciones del camino a seguir. Aparte, también se desvela que ella ha sido la que ha buscado la ayuda de Cypher y que también había pedido a Belisarius que abandonara la Forja de Marte. Luego, en este cuadro que tenemos aquí, nos narra el encuentro de Guilliman con Cypher. Y os voy a resumir un poco y también os voy a leer, ¿no?, lo que serían pues parte de las conversaciones para que tengáis el detalle más completo en lo máximo posible, ¿no? Porque no quiero... Digamos que las conversaciones me parecen demasiado interesantes como directamente decir, bueno, pues se contaron esto y ya está. Ya que son curiosas las conversaciones que se van a ir desarrollando durante las diferentes páginas. Y dice así: «Eres Roboute Guilliman», dijo el misterioso marín espacial
al detenerse ante la celda del primarca. «Y tú, uno de los hijos del león», replicó Guilliman. «Tus compañías son ciertamente cuestionables, Ángel Oscuro. ¿Quién eres y por qué estás aquí?» «Puedo liberarte», dijo el encapuchado, eludiendo las preguntas del primarca. Entendiendo que no iba a conseguir más explicaciones, Guilliman frunce el ceño y dice: «Has dicho que puedes», murmuró, «no que lo vayas a hacer. ¿Qué quieres a cambio?» A lo que Cypher le responde: «Me llevarás a Terra», replica el Ángel Oscuro, «al trono». Luego aquí nos resumen de que Guilliman intenta pues desatarse, ¿no?, de esas cadenas mágicas que tiene, sin éxito. Y continúa la conversación. «Parece que mis opciones se reducen a pudrirme aquí y acceder a tu petición», dijo lentamente el primarca. «Lo primero supondría faltar a mi deber, así pues, habrá de ser lo segundo, pero debes comprender, Ángel Oscuro, que si intentas engañarme o manipularme, nada de la galaxia te salvará». El extraño esbozó una amarga media sonrisa. «Lo que tú digas», murmuró, y alzó la piedra rúnica que sostenía en la mano. Las llamas de la celda de Guilliman se apagaron, seguidas de los fuegos del resto de las celdas que había en el borde de la sala. Como veis, la conversación es bastante interesante y nos desvela quizás unos posibles planes secretos de Cypher, que tiene mucho interés por llegar a lo que sería el trono imperial. Sea como sea, Guilliman ya es de nuevo libre. Luego, aquí pasamos en esta página en la que tenemos la ilustración de Cypher, que de hecho tiene el subtítulo de Cypher, y básicamente es un resumen de quién es él. Voy a pasar a resumiros lo que nos explica, porque muchos a lo mejor no lo conocéis. Cypher es una figura bastante antigua dentro de lo que es el lore de Game Workshop, bueno, dentro de lo que es el lore de Warhammer 40.000, y a la vez es una figura bastante olvidada por Game Workshop. De hecho, creo que su figura, la única figura que tenía es de los años 90, y es ahora cuando la han vuelto a reeditar. Sea como sea, voy a explicaros pues quién es Cypher, ¿no? Primero os leo el primer recuadro porque es muy revelador y os resumo lo demás. Hay uno al que los señores de los Ángeles Oscuros persiguen sobre todo lo demás. Es un ser envuelto en las sombras, una entidad cuyos movimientos están rodeados de misterio. Sus razones y métodos son un enigma, e incluso el título por el que se le conoce parece ocultar algo. Si es una metáfora o algún otro acertijo no se sabe. Él es Cypher, y para los Ángeles Oscuros es su enemigo más odiado. Creo que solo con este parrafito es más que evidente quién es la figura de Cypher. Aunque bueno, los Ángeles Oscuros no es muy raro que odien a cualquiera, ¿no? Pero aún así, que deja las cosas muy claras. ¿Y qué nos resume? Bueno, pues nos dice de que Cypher tiene la capacidad de aparecer de la nada, aparentemente. Allí donde se presenta siempre hay muerte y destrucción, por lo menos es lo que siempre se piensa. Dicen que suele instigar al odio y a la desconfianza en aquellos que le rodean, o al menos hasta ponerlos al rojo. Luego desaparece tan bruscamente como llega. Nos sigue contando que detrás de él, siempre siguiendo sus pasos, llegan los Ángeles Oscuros, taciturnos y severos, en busca de cualquier información sobre el paradero de Cypher para cazarle. Y por tanto, si cualquiera al que detectan que ha tenido contacto con Cypher, lo cogen, lo detienen, lo interrogan y nunca más se vuelve a saber de ese individuo. Nadie dice que puede decir quién es en realidad Cypher. Dicen por algunos lados que suele vestir ropas similares a la de los Ángeles Oscuros y una especie de servoarmadura negra, que es lo que podemos comprobar aquí, no es una especie de mezcla. Termina contándonos que a pesar de la búsqueda continua por parte de los Ángeles Oscuros, nunca han tenido éxito. Nos cuenta de que la lealtad de Cypher es prácticamente imposible de adivinar, porque muchas veces ha luchado del bando imperial y muchas veces ha luchado por el bando del caos. Algunos se piensan, nos cuenta, de que posiblemente siga un plan mayor que solo el emperador sabrá. Otros simplemente que es un ser aleatorio, como aleatoria su existencia, pero sea como sea, jamás se ha capturado a Cypher el tiempo suficiente como para sacarle esa información. Bueno, pasamos de página. Guerra demoníaca. Y una bonita ilustración en la derecha de un marine de la Legión de los Condenados. La verdad es que está muy chula. Ni que decir basta que todas las ilustraciones que han estado usando últimamente están fantásticas. Continuamos. ¿Qué nos explica aquí en Guerra demoníaca? Comienza que Guilliman reconoce a Cruzabelo y se pregunta si puede fiarse de ella, ya que es ella misma la que les ha mostrado el camino que les ha llevado pues a la emboscada
que ha terminado pues con ellos todos, ¿no?, encerrados en la fortaleza y muchos de sus hombres pues asesinados, ¿no? Mientras Guilliman espera, Cruzabelo, con unos extraños bailes de estos que tanto les gusta hacer a los Eldars, desactiva todos los conjuros que tenían prisioneros, tanto a Guilliman como a los marines que están con él. Después de ser liberados, nos cuenta que Guilliman y sus marines no tienen armas. Cruzabelo les indica dónde poder encontrarlas, no solo a las armas, sino al resto de las fuerzas que han sobrevivido. Guilliman no se fía de ella, ni por supuesto de Cypher, pero por supuesto no piensa dejar allí a ninguno de sus hombres. La primera cámara que logran abrir contiene a Celestine y a sus Gemini Superior. La segunda, a Belisarius y sus fuerzas del Adeptus Mechanicus. Luego, gracias a las fuerzas del Adeptus Mechanicus que quedaban, y la potencia de fuego de los Skitarii, pueden ir deshaciéndose de los corsarios que custodiaban la última cámara. En esta última cámara pues se encontraba Boldus y los Caballeros Grises, aparte del resto de fuerzas que quedaban vivas de la cruzada. Luego nos explica de que Capitán Cato Sicarius le aconseja a Guilliman que intenten abrirse paso hasta llegar a lo poco que quede de las naves de su flota para salir de allí. Cruzabelo interviene y niega con la cabeza. Les explica que es imposible de salir de allí de ese método, principalmente porque en el exterior se está librando una batalla brutal entre los dos dioses del caos. O sea, Tzeentch y Khorne se están partiendo la caja entre sus tropas ahí en medio del espacio. Salir con las naves sería prácticamente un suicidio. Aparte les revela, para desgracia de Guilliman, que las tripulaciones de las naves, todo lo que quedaba de la Guardia Imperial y las hermanas de batalla han sido sacrificados y los navegantes han sido llevados a la fortaleza de Huron. Vamos, un desastre. Pero, por suerte, Cruzabelo conoce otra salida, que es precisamente el lugar por el que han entrado. Y le explica a Guilliman qué es lo que tienen que hacer. Que en lo más profundo de la fortaleza, en su núcleo, existe un portal de telaraña que puede llevarlos de camino directamente hacia Terra. Por tanto, nos explica cómo comienza una extenuante carrera por alcanzar lo que sería el portal que está en medio de aquella sala. Durante toda esta carrera, en la que no solo se tiene que enfrentar a las fuerzas de defensa de los Corsarios Rojos, sino también a los demonios de ambos dioses oscuros, que encima se están pegando entre ellos, muchos se tienen que quedar atrás porque no tienen o fuerzas o no son lo suficientemente rápidos. Sea como sea, nos cuenta de que consiguen llegar a lo que sería el núcleo, ¿no? Que es una gran sala que comenta que tiene 100 kilómetros de amplitud, y allí en todo el medio pues se encuentra el portal. También nos dice de que Kairos se mantiene al margen de todo esto, pero, sin embargo, Skarbrand no lo hace y empieza a abrirse paso entre la multitud, a diestro y siniestro, matando a marines, a demonios, a lo que se le ponga por delante para intentar llegar ante Guilliman. El problema es que la presencia de Skarbrand transmite como una especie de energía demoníaca que cualquiera que esté cerca suya entra en ira y empieza a luchar de manera a lo loco. ¿Qué ocurre? Los primeros afectados por esta maldición son los Templarios Negros y Amalric, que, sin más, no hacen caso a las órdenes de Guilliman de correr a ponerse a cubierto lo que sería el portal, y lo que hacen es lanzarse pues contra las fuerzas de Khorne, y encima Amalric se lanza contra Skarbrand. Según van avanzando, matando todo lo que pueden, mientras los demonios de Tzeentch y de Khorne se matan entre ellos, entonces se escucha en la sala un gran grito de dolor de Skarbrand. Guilliman se da media vuelta y ve cómo este está saltando por encima de las tropas, y en su pecho una gran herida, una especie de tajo por el que está sangrando, se encuentra clavada lo que sería la espada negra del campeón del emperador. Esto es lo último que queda ya de Amalric. Amalric ha muerto, pero al menos ha conseguido resarcirse de su derrota en Caria. Sea como sea, Skarbrand sigue vivo, aterriza y sigue intentando pues marchar, ¿no?, contra las fuerzas de la cruzada e intentar capturar a Guilliman. Mientras lo está haciendo, nuevamente las tropas de la cruzada empiezan a ser imbuidas por esa maldición y empiezan a atacar a lo loco a todo el enemigo que ven. Guilliman sabe que no puede permitir al demonio avanzar más, porque al final nadie va a cruzar el maldito portal, todos se van a pegar a tiros ahí hasta morir. Así que lo que hace es que, para evitar que el demonio siga avanzando y que puedan huir, con el arma de fuego que tiene en su mano izquierda, dispara a Skarbrand los últimos tiros que le quedan, ¿no?, de munición. Por suerte, uno de ellos impacta lo que sería la espada negra, esta explota en su pecho y hace mierda al pecho de Skarbrand, que termina pues cayendo
a las profundidades no de lo que sería la sala. Después de esto, Guilliman se da media vuelta y corre y entra por el portal de la telaraña, seguido de Sicarius y Celestine. Una vez dentro, el portal se sella y nadie más pasará. Bueno, lo que he contado, pues, es todo lo que se narra, ¿no?, en estas 2 páginas. Y aquí tenemos, pues, la batalla, ¿no? Bueno, la batalla. Ese combate final entre Guilliman y Skarbrand, en ese preciso instante, ¿no?, que le va a pegar, pues, los últimos disparos, ¿no?, con esta mano que vemos que tiene una especie de bolter pesado con munición explosiva. Lo que no se percibe en el dibujo, la espada negra, ¿no?, del campeón del emperador, supongo porque no pensaron en ese momento en hacerla, pero bueno. Pasamos de nuevo y aquí comenzamos con el laberinto del cazador. Ya sabemos más o menos, o podemos intuir, de qué va a tratar la cosa. Recordemos que la telaraña es un dominio predilecto para Magnus y los 1000 hijos. Así que bueno, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Empieza a describirnos que los guerreros que habían escapado de las celdas y que han sobrevivido al ataque dentro de la fortaleza y que se encuentran ya en la telaraña son solo 2/3 del total de la cruzada que había partido. Cypher se encuentra entre ellos y lidera un grupo de marines espaciales con armadura negra que estaban esperándolo al otro lado del portal. Mientras descansan de la batalla, Cruzavelo se dirige a Guilliman y le indica que no pueden esperar mucho tiempo porque antes de todo eso había enviado exploradores y ahora le están informando de intrusos con armaduras ornamentadas, azules y doradas. Guilliman calcula, piensa y un nombre le viene a la mente: Magnus. Sin esperar un segundo más, nos comenta que Guilliman pide el consejo de sus lugartenientes, que recordemos eran Celestine, Greyfax y Voldus. Tenían que determinar qué acciones tomar rápidamente para no caer en una trampa que hubiese podido preparar Magnus, porque seguro que alguna trampa hay, siempre mantiene algo. Nos comenta de que Voldus es el que tiene la idea porque sus conocimientos adquiridos en la biblioteca Titán le consiguen dar con la solución. Tenía conocimiento de que había un portal de la telaraña en el palacio del emperador. Seguramente estaba fuertemente defendido, pero seguía existiendo. Voldus se pregunta: ¿Magnus conocerá la existencia de este portal? Guilliman piensa y se evoca a sus recuerdos, ¿no?, para intentar hallar una solución. Y llega a la conclusión de que seguramente no, es que Magnus conoce ese portal porque los rumores antiguos hablan de que fue al usarlo cuando desencadena la catástrofe sobre él y toda su legión. Entonces Guilliman le da caña a su cabeza y empieza a desgranar planes y planes y planes hasta que consigue desgranar y llegar hasta lo que seguramente sea el plan original de Magnus. Este sabía que la puerta estaba allí, pero no podía usarla porque tenía una defensa brutal. Entonces, posiblemente, usaría el momento en el que Guilliman pasase por ese portal y por lo tanto las defensas se bajaran, para él también colarse por el portal y así tener acceso directo no solo a Terra, sino al palacio del emperador. Por tanto, Guilliman sabe de que lo último que tienen que hacer es usar el portal que lleva directamente hacia Terra. Entonces entra en juego, nos comenta Cruzavelo, y les cuenta de que ella en ningún momento tenía pensado llevarlos o usar la ruta de la telaraña que llega hacia ese portal. Todo lo contrario, en ese mismo instante Cruzavelo les desvela uno de los grandes secretos que tienen los Eldar, y es que hay un portal o un camino de la telaraña hacia un portal que se comunica directamente con la luna. Es allí a donde los quiere llevar. Guilliman acepta porque está lo suficientemente cerca de Terra y lo suficientemente lejos como para que cuando Magnus actúe, pues no lo lleven directamente al palacio del emperador, sino a una zona donde puedan controlarlo y además puedan recibir refuerzos del imperio. Y vuelve a empezar pues otro largo camino o peregrinaje, como lo queráis llamar, esta vez pues hacia el portal que los comunicará con la luna. Por supuesto, no se hace esperar las emboscadas y los ataques de los 1000 hijos. Aún así, Guilliman trata diferentes tácticas para tratar de huir lo máximo posible en rapidez hacia el portal. Desgraciadamente, muchas vidas se pierden nuevamente en esa huida estratégica. Pasamos de nuevo y empezamos con el mar de las tormentas. Bueno, pues aquí ya nos comenta de que finalmente, y a pesar de las bajas, Guilliman y la cruzada consigue llegar a la luna y se encuentran en todo el medio de un cráter lunar. Rápidamente y gracias a la poca gravedad
nos explica que la cruzada empieza a escalar el cráter. Sin embargo, Cruzabelo y sus fuerzas prefieren, o por lo que sea, se mantienen al lado del portal, no sube junto con las fuerzas imperiales por lo que serían las paredes del cráter. En el último momento, cuando ya han pasado todos, hay una explosión de energías azules desde el portal que mata a la mitad de los arlequines y tropas Eldars que estaban allí, y a Cruzabelo pues casi le alcanza, pero consigue evadirlo en el último momento. Guilliman ya se encontraba en el borde del cráter y ve emerger de él pues la pesadilla que se esperaba, ¿no? Miles de tropas de los Mil Hijos que empiezan a disparar sin cesar pues a todas las pocas tropas imperiales que quedaban todavía por subir, ¿no? Por el cráter, y empiezan a eliminarlas fácilmente. Guilliman dice que no, que se acabó, ya no va a huir más, que es ahí el momento justo donde deben de resistir. Sabe que esa explosión de energía, que esa presencia del caos ya ha sido totalmente notada por los sistemas de emergencia del Imperio y que no van a tardar mucho en recibir refuerzos. Por tanto, decide que esa será la última resistencia y traza una serie de órdenes para rodear con todas sus fuerzas el cráter. ¿Qué pasa? Posición elevada. Todas las fuerzas de los Mil Hijos que están abajo empiezan a ser básicamente fusiladas por todas las tropas imperiales que están en la parte superior, y empieza una carnicería de los Mil Hijos. Empiezan a caer allí a saco. Entre toda esta carnicería, de repente hay una nueva explosión, una especie de torbellino sube y de él aparece Magnus en todo su esplendor. Nos cuenta también que el lugar donde están concretamente se llama el Mare Tempestus, y que es un lugar lleno de pecios olvidados. O sea, básicamente se trata de un cementerio inmenso de naves imperiales. Pasamos de nuevo y nos ponemos ahora con Dioses de la Guerra. Ha sido muy cortita la explicación de aquí, pero es que es básicamente cómo llegan, cómo escalan. Describe mucho, ¿no?, cómo es el alrededor, ¿no?, la zona esa del Mare Tempestus. Y luego, bueno, pues nos describe cómo Guilliman traza la táctica y, como os he dicho, pues empieza a arrasar, ¿no?, con los Mil Hijos de manera muy descriptiva. Bueno, pasamos. Y Dioses de la Guerra, ¿qué nos cuenta aquí? Bueno, pues aquí empieza ya lo bueno. Con unas pocas palabras empieza a contarnos de que Magnus el Rojo conjura escudos de protección en sus fuerzas, lo que hace que permitan que empiecen a poder subir o escalar lo que sería el cráter sin que el fuego del enemigo les afecte. Sin embargo, las fuerzas de los Mil Hijos sí pueden estar disparando a través del escudo, lo que hace que las fuerzas imperiales tengan que retroceder. Guilliman, al ver que las tornas de la batalla empieza a cambiar, ordena la retirada. No tarda mucho, nos cuenta que las fuerzas de los Mil Hijos alcanzan lo que es la superficie y Magnus empieza a hacer deleite de su gran poder. Con un solo conjuro, por ejemplo, hace pedazos pues un trío de Dread Knights, y luego con un solo gesto alza por los aires un Land Raider y lo estampa como si fuera una bala de cañón contra un pelotón de Skitarii. Guilliman sabe en ese momento que el poder del Primarca Demonio es demasiado y pronto va a acabar con todos si no hace algo contra él, y literalmente carga contra Magnus. Magnus, por supuesto, ve cómo Guilliman carga contra él, dejando un rastro llameante, y trata de conjurar. Pero Guilliman fue más rápido y lanza un golpe con su espada. Magnus consigue desviarla, pero el impulso de la carga y del golpe lo manda pues a tomar viento. Básicamente consigue que alejar a Magnus de la batalla. Nos sigue explicando, ¿no?, que a pesar de ello y con el impulso, pues ambos primarcas terminan rodando por lo que serían las llanuras de Marte a través de esos pecios y terminan golpeando el pecio de una antigua fragata oxidada que se derrumba sobre ellos. Mientras, la batalla del cráter empieza a recrudecerse con los pocos supervivientes de la cruzada luchando por su supervivencia. Bueno, pues aquí tenemos una gran hoja negra que nos va a narrar el combate titánico entre Magnus y Guilliman. Aquí voy a hacer algo similar a lo que hice con la conversación de Cypher. Una parte os la voy a resumir y las conversaciones o las conversaciones más interesantes pues os las voy a leer, porque la verdad es un combate épico lo que pasa aquí. Comienza narrándonos que Guilliman es el primero en salir entre los amasijos de hierro de esa fragata que se les ha derruido encima. El problema es que la armadura de Guilliman está dañada, ya está agujereada, empieza a salir del aire y el vacío empieza a entrar en su interior. Por suerte para Guilliman, el sistema que creó Belisarius de supervivencia y además su condición de semidios pues le salva la vida. Si hubiera sido un marine normal, pues ahora mismo estaría muerto. Sigue explicándonos que una vez Guilliman ya ha salido, grita llamando a su hermano porque él sabe muy bien que no está muerto. Magnus le responde con una risa y aparece entre los restos con una forma incorpórea. Vuela por encima de Guilliman y se posa cerca de él y se vuelve corpóreo. Entonces es aquí donde comienza una profunda conversación entre ambos, que voy a pasar a leeros. Muy bien, Robot.
Rió Magnus y sus palabras invocaron una lluvia de esquirlas cristalinas que cayeron sobre el pálido suelo. Aquí estoy, en carne y hueso, y de alguna manera tú también. Magnus dejó caer su cabeza a un lado y sonrió. No te recordaba tan insignificante. 10.000 años no te han hecho menos arrogante, ¿verdad? Preguntó Guilliman al rodear a su enemigo. Dentro del casco, una mueca de asco torció sus facciones patricias al contemplar la actual forma monstruosa de su hermano. Ciertamente los años no te han tratado bien. Magnus suspira. El cómo puedes tener unos planes tan grandiosos y a la vez tan poca visión es algo que nunca he entendido. Esto, dijo el primarca demonio, a la vez que las energías empíreas se arremolinaban en torno a su aguja levantada. Esto es el verdadero poder. No veo poder alguno, dijo Guilliman, sacudiendo su cabeza con desgana. Veo corrupción y sometimiento a unos monstruos que son adorados como dioses. Eso es, Robot, rió Magnus observando a los leales que luchaban en las cercanías. Quizás podamos estar de acuerdo. La sonrisa del ciclópeo hechicero se tornó en un gesto severo cuando se percató de que su hermano miraba a los cielos. Pretendes mantenernos aquí y a mis hijos ocupados hasta que los restos del Imperium vengan a salvarte. Es posible que no alcance la sala del trono de nuestro padre hoy, pero te prometo que tú tampoco lo harás. Estarás muerto antes de que llegue la ayuda. Solamente por eso habrá merecido la pena estos contratiempos. Y es aquí donde empieza de nuevo a explicarnos el combate que se sucede a esta cruce de palabras. Y nos comenta de que Magnus lanza un ataque de energía sobre Guilliman que comienza a provocarle un gran dolor. Y además empieza a quemar todos los sistemas de su servoarmadura. A pesar de esto, nos comenta de que Guilliman saca fuerzas suficientes para retroceder, lo que pasa que lo hace con lentitud, porque debido al ataque de Magnus, los servomotores están dañados. Entonces, Magnus conjura de nuevo una gran garra de acero, arranca pedazos con esa garra de lo que sería un pecio cercano y se lo lanza como si fuera un cometa a Guilliman. Después de esto, los sistemas de alarma de la servoarmadura comienzan a dar aviso a Guilliman, algo que no hace falta, porque ese ataque ha perforado órganos y roto huesos. Guilliman empieza a tener un gran dolor debido a esto y estaba a punto de rendirse. Pero esto no ocurre, Guilliman no se rinde. La simple idea de volverse a ver derrotado lo llena de ira y no puede ser que de nuevo los hermanos traidores vuelvan a tener el control de todo. Con un rugido, alzó fuerzas y apartando un condensador del tamaño de un Land Raider, se pone en pie, ensangrientado pero resuelto. Magnus en ese momento enarca una ceja al verlo y se prepara para devolver el ataque, pero entonces nos comenta de que el fuego ilumina la oscuridad. Pasamos de paginita, aquí tenemos una fotografía del supuesto combate que se está sucediendo, más o menos, porque aquí ya nos ponen como si las tropas de Magnus estuvieran esperando a las fuerzas imperiales salir del portal, ¿no? Y ya sabemos que no ocurre así, pero bueno, no sé si estos que lo hicieron antes de hacerse la historia o no se leyeron la historia, pero bueno, sea como sea, es una buena representación, ¿no?, de las diferentes fuerzas que tienen cabida en este combate. Pasamos de hojita y pasamos al subtítulo La ira del emperador. ¿Qué nos cuenta aquí? Pues nos volvemos a desplazar al campo de batalla, donde Voldus alza la vista y ve cómo la salvación del emperador cae sobre el campo de batalla. Justo cuando se encontraban dispersos y rodeados, comenta que llega la ayuda. Varios cazas empiezan a pasar silbando, descargando ráfagas de disparos y además bombardean la zona. Por encima de ellos, además, se empiezan a colocar grandes leviatanes que gracias a las órdenes que está transmitiendo Belisarius, con las coordenadas concretas, empiezan a desencadenar un ataque orbital justo donde están las tropas del enemigo. Estos leviatanes evidentemente no son ni más ni menos pues que las naves de la flota imperial. Nos sigue comentando que si ya os parece mucho el ataque orbital, empiezan a llegar los Adeptus Custodes, que por supuesto pues con la habilidad que tienen, destrozan a las fuerzas enemigas rápidamente. Y a pesar de todo esto, ¿no?, de todo este combate, estos bombardeos y demás, empiezan a caer cápsulas de desembarco amarillas y con ellas pues llegan lo que son los puños imperiales. Luego nos comenta que un grupo de valquirias empiezan a esquivar, ¿no?, lo que serían los ataques antiaéreos de los 1000 hijos, y estas valquirias concreto llevan los colores de la Adeptus Astra Telepática, que junto a varias cañoneras como escolta de los puños imperiales concretamente consiguen llegar a donde está Guilliman luchando con Magnus.
A pesar de que las valquirias son derribadas y tal, por suerte consiguen descargar su carga, que no son ni más ni menos que las Hermanas del Silencio. Magnus, al ver a las Hermanas del Silencio, lanza un ataque contra ellas, pero este ataque se disuelve. Vuelve a lanzar otro ataque y vuelve a pasar lo mismo. Las Hermanas del Silencio consiguen hacer que los ataques se deshagan. Gilliman, al darse cuenta de esta ventaja estratégica, de un salto se incorpora en medio de lo que son las Hermanas del Silencio y consigue pues empezar a avanzar contra Magnus, que pese a que sigue conjurando contra ellos, no logra nada. Por tanto, visto que su magia no sirve de nada, Magnus se lanza al combate cuerpo a cuerpo. Pasa a contarnos, de repente, que Cruzabelo y sus arlequines supervivientes, mostrando habilidades increíblemente brutales gracias a la poca gravedad que hay, consiguen abrirse paso hasta localizar a Gilliman. Allí anda enzarzado en combate cuerpo a cuerpo contra Magnus, mientras las Hermanas del Silencio, entre sus volteres y sus espadas, tratan de apoyar a Gilliman como pueden, atacando también a lo que es Magnus. Entonces Cruzabelo se detiene grácilmente sobre la superficie de la luna y entabla una conversación vía telepática con el príncipe del vacío, Death Jester. Bueno, pues en esta parte de aquí nos ponen esa conversación que tiene, ¿no?, con el príncipe del vacío, y voy a pasar a leerosla. El momento ha llegado, dijo ella. Ya hemos representado nuestro drama y la enemistad entre los humanos arde de nuevo. Entonces bajamos el telón, susurró la voz del príncipe del vacío, plena de una extraña alegría, indignación, rabia, vendetta. Así debe ser, accedió Cruzabelo. Prepararé el portal, y esta vez de verdad. Tú di tus frases y que las cosas sigan su curso. Bueno, pues después de esta extraña conversación, nos comenta de que Cruzabelo entonces rápidamente se dirige hacia el portal en el cráter. Este había sido corrompido por Magnus para atraer a las insidiosas fuerzas. Cruzabelo sonríe porque Magnus pagaría por aquello. Mientras Cruzabelo se está dirigiendo al portal, nos comenta de que el príncipe del vacío se comunica con Gilliman para comunicarle el plan que han tramado los. ¿Y cuál es este plan? Bien, Magnus podría ser destruido si lograba lanzar su cuerpo contra el portal de la telaraña que había sido preparado por Cruzabelo para tal momento. Gilliman hábilmente nos comenta que durante el combate cuerpo a cuerpo fue conduciendo a Magnus sin que éste se enterara hasta lo que es el cráter, no tardando mucho hasta que ambos aparecen por el borde cubiertos de sangre. Sigue contándonos que después de rechazar varios golpes de Magnus, Gilliman consigue golpear a Magnus de tal forma que éste termina en el fondo del cráter cerca del portal. Tras esto, Gilliman, para evitar que Magnus se recuperara, salta hacia él. Cruzabelo sigue oculta preparando el portal, mientras los dos hermanos se van aproximando a él en un combate titánico. Por supuesto, las Hermanas del Silencio en ningún momento han abandonado a Gilliman, porque recordemos que si las Hermanas del Silencio abandonan a Gilliman, esto permitiría que los poderes de Magnus pudieran volver a ser utilizados. Pero Magnus, con la espalda al portal, conjura de nuevo, usando la energía del mismo, para lanzar los cuerpos que yacen ahí de todos los muertos contra las Hermanas del Silencio, que desaparecen arrancadas de plomo pues todo este berenjenal de cuerpos. Cruzabelo entonces tiene miedo del que en plan que habían trazado se eche a perder. Pero justo antes de que Cruzabelo intervenga para evitar que el plan se eche a perder, Gilliman, con ira y odio, empala a Magnus por el pecho con la espada de fuego. Esto desencadena una explosión brutal proveniente de Magnus, que lanza a Cruzabelo por los aires y tumba a Gilliman. Eso sí, Gilliman en ningún momento suelta la espada y libera a Magnus. Magnus al final termina adentrándose por el portal de manera tambaleante. En este mismo instante que Magnus entra por el portal, Cruzabelo entonces altera el destino y en una última palabra destruye la runa que maneja el portal. Y con este último acto logra cerrar el portal de la telaraña para siempre. Por el otro lado, con una explosión de poder e ira, Magnus ruge porque ha sido no solo aislado de la luna y de sus guerreros y de su hermano, sino que además ha sido condenado a lo más profundo de las dimensiones del laberinto. Y así es como termina este titánico combate con Magnus. Aquí tenemos una pedazo de ilustración en la luna. Podemos observar, ¿no?, pues a Magnus luchando con Gilliman. Son una mezcla, ¿no? No van a representar 100% fiel el combate, pero aún así está bastante bien. Aquí tenemos a Cato Sicarius, tenemos a Greyfax por aquí, y no veo yo... Ah, bueno, aquí tenemos a Belisarius, Celestine está por aquí detrás. Si os fijáis, están luchando incluso con grandes demonios de Zench. O sea, el combate debió de ser brutal lo que sucedió aquí. Yo os he hecho un resumen
y explicado más o menos lo que ocurre, pero como veis se involucraron bastantes tropas. Bueno, pasamos al subcapítulo Polvo al Polvo, con una pedazo de ilustración nuevamente de una hermana del silencio. Aquí en este cuadrito, antes que nada, pues simplemente nos explica qué son las hermanas del silencio, ¿no? Y como ya veréis podido intuir los que no conozcáis a estas chicas, pues estas chicas, aparte de tener unas grandes dotes marciales y de combate, están elegidas muy concretamente porque tienen la facultad de anular cualquier poder mágico, psíquico o lo que sea. De ahí que se les llame las hermanas del silencio. Por eso cuando ellas llegan, todos los conjuros y ataques mágicos de Magnus no tenían efectividad alguna. Y bueno, volvamos a la historia, que comienza con Guilliman alzándose muy malherido, con su armadura muy dañada y fundida por el ataque brutal y titánico que ha tenido con Magnus. Guilliman esperaba de que Magnus hubiera muerto, pero aquella táctica le pareció demasiado conveniente. Guilliman busca Cruzabelo, pero desaparece junto a sus fuerzas. No puede conseguir explicaciones de los Eldars. De todas formas, si todo se trataba de una argucia, al menos Magnus había sido quitado de la escena. Se reúne de nuevo con sus tropas, que aún están luchando, y llega hasta sus lugartenientes. Estos le informan de que la batalla estaba prácticamente ganada, y al poco pues Guilliman entiende lo que había sucedido durante ella. Los supervivientes habían logrado rechazar al enemigo gracias a la llegada de los puños imperiales y de los Adeptus Custodes, mientras que aquellos supervivientes que trataban de escapar eran aniquilados por la flota imperial y la fuerza aérea. Estos supervivientes me refiero a las tropas de los 1000 hijos. Nos sigue comentando de que Guilliman analiza toda esta situación y organiza un ataque masivo contra las fuerzas restantes de los 1000 hijos, y el combate no dura apenas unas horas. Todos son arrasados por la gran superioridad y potencia de las fuerzas imperiales. Pasamos capítulo y nos vamos a Mundo Trono, con una ilustración, pues, bueno, una gran ilustración, pero a la vez pequeña, de una especie de visión más o menos aérea de lo que sería, ¿no?, de lo que es la inmensa ciudad Trono, ¿no?, de Terra. Empieza a explicarnos de que tras la batalla en la luna todo se empieza a mover muy rápido. Empiezan a llegar agentes inquisitoriales que peinan todo el campo de batalla en busca de una forma de ocultar todo lo que ha ocurrido ahí. Guilliman, por su parte, ignoró a todos. Eso sí, permitió al apotecario de los puños imperiales, nos cuenta, que cure sus heridas más graves. Entonces insiste nuevamente que él y sus acompañantes se les debía permitir continuar. Nadie, por supuesto, fue tan estúpido como para llevarle la contraria. Entonces sobre ellos desciende una lanzadera de oro brillante, que no es ni más ni menos que una lanzadera de estas de carga o de transporte de tropas de los Adeptus Custodes. Desde esta lanzadera efectivamente salen los Adeptus Custodes, que se posicionan en fila alrededor de los supervivientes de la cruzada, que con orgullo y con cabezas altas avanzan hasta su interior, mientras los custodes se van arrodillando entre ellos. Nos comenta que la nave despega y se les informa a Guilliman y a los demás que serían llevados hasta Terra con premura, que una vez allí aterrizarían en el espacio puerto del Muro de la Eternidad, y una vez en el muro viajarían como parte de un desfile hasta el palacio del emperador. Nos comenta que el capitán de los Adeptus Custodes le explica a Guilliman que los altos lores habían previsto su llegada e igualmente su deseo de postrarse ante el trono dorado. Por eso habían organizado esta especie de desfile peregrinaje hacia el trono. Nos sigue comentando que evidentemente todos extenuados toman asiento y se mantienen pendientes de los monitores que empiezan a mostrarles, ¿no?, pues lo que van viendo durante el camino hacia Terra. Nos empieza a explicar muy detalladamente, por ejemplo, que mientras se van alejando de la luna, ¿no?, pues la majestuosidad de las defensas imperiales, las fábricas y los muelles que hay en la luna. Básicamente, en general, nos narra todo tipo de construcciones fascinantes en su camino hacia Terra. A medio camino, entre Terra y la luna, se puede ver a lo lejos cómo la Phalanx consiguió volver desde Cadia y que ahora se encontraba en reparaciones. Dato muy importante porque al menos nos dice qué ocurrió con Phalanx. Al parecer hubo suerte y consiguió pasar el camino War of Disformidad hasta Terra nuevamente. Nos sigue describiendo con muchísimo detalle todo lo que se ve en el descenso a Terra y hasta la llegada de su destino. Inmensos palacios, construcciones inimaginables, vamos, una descripción de todo lo que es el camino desde la luna hasta Terra y por parte de Terra hasta llegar al espacio puerto. Una buena descripción para hacernos una idea de cómo es la actual Terra.
Pasamos página. Aquí tenemos otra gran ilustración en la que podemos ver, pues, lo que podría ser la comitiva, ¿no? de Guilliman con lo que ha quedado de las fuerzas cruzadas camino hacia lo que es el Palacio Imperial. Y bueno, ¿qué nos cuenta por esta parte? A ver si puedo quitar un poco de reflejo. Ahí. Pues lo primero que nos dice es que finalmente, con los pies ya en tierra, Guilliman hace esfuerzos por sonreír y recibir el clamor de las masas. Para Guilliman ese momento era un torbellino de recuerdos. La última vez que Guilliman estuvo en Terra, esta se alzaba como una gloria industrial y ahora todo estaba cubierto por miles de capas de grotescas construcciones góticas y una horrible ornamentación macabra religiosa. Algo que no gustaba absolutamente nada a Guilliman, tal como nos cuenta aquí. No le entra el aspecto de la nueva Terra de 10.000 años después. Además nos comenta que su tristeza no hace más que aumentar mientras es conducido entre las masas fervientes de adoradores religiosos, algo que todavía le arde más por dentro. Mientras está siendo conducido por esta gran inmensa sala, empieza a ver que a ambos lados de ellos se alzan vidrieras de más de 1 kilómetro de alto, en el que se muestran diferentes imágenes de los primarcas. En ellas, Guilliman puede distinguir a Sanguinius, con las alas extendidas sobre una montaña llena de cadáveres mutantes, al Khan cabalgando como un cometa con un cráneo por cara que se lanza entre las estrellas. Allí también estaba el valiente Vulcan, blandiendo un martillo gigantesco mientras usaba un planeta como yunque, y además Guilliman observa también una distorsionada imagen de sí mismo envuelto en un halo con su Codex Astarte en una mano y la cabeza decapitada de un demonio en otro. En ese mismo instante, la palabra de Fulgrim resuena nuevamente en su cabeza. Fue esa frase que le dijo de que toda la humanidad lo adoraría como un dios viviente. Entonces, asimismo, se vuelve a decir que tiene que evitar eso por todos los medios. Pues termina contándonos por aquí que después del discurrir por esta extraña profesión, llegan hasta el palacio. Finalmente la comitiva empieza a pasar por diferentes y gigantescos portones hasta que llegan al último. El último portón que les separa del trono del emperador. Allí sentado se encontraba el señor de la humanidad. Volvemos a pasar y tenemos el subtítulo de Ante el trono dorado, una ilustración a mano derecha de un Adeptus Custodes y de nuevo cuadrito negro que, al igual que con las Hermanas del Silencio, pues nos describe que son los Adeptus Custodes, ¿no? Resumiendo rápido, pues se trata de un grupo de marines espaciales más capacitado, muchísimo más poderoso, más grandes, más fuertes que los marines normales, que fueron designados como la Guardia Especial del Emperador, y desde que fueron así nombrados siempre han protegido al Emperador, antes de comenzar la herejía hasta la actualidad, y jamás han dejado de hacerlo. De hecho, a pesar de que muchos les podrían tirar en cara que desde que el Emperador está en el trono no han hecho absolutamente nada, más lejos de la realidad, porque gracias a su presencia han evitado durante todos estos milenios diferentes intentos de asesinato, de ataques y sediciones dentro de lo que sería el entorno que ellos protegen. Y bueno, volviendo ante el trono dorado, ¿qué nos explica por aquí? Sigue comentándonos cómo Guilliman empieza a avanzar entre una multitud de adeptos que estiran sus brazos para tocarle en todo lo posible. Seguido de él va Sicarius, Boldus, Andronitus, que sería el capitán de los Adeptus Custodes, Cypher, Belisarius, Greyfax y Celestine. Recordemos que había hecho un trato con Cypher de que lo llevara al trono del emperador, pues ahí está Cypher. Finalmente, pues terminan ante los últimos peldaños de una escalera, esperando que los custodes permitan el acceso a la cámara. Allí mismo, los custodes intercambian directrices y preguntan a Guilliman cuál eran sus verdaderas intenciones, a lo que él responde que quería tener una audiencia con su padre. Seguidamente nos comenta que después de esta pregunta la tensión se palpa en el aire cuando el comandante Águila aguanta la mirada al primarca. ¿Sospechaba Khalin Baranor algún tipo de traición? ¿Declararía a Guilliman falso y exigiría alguna prueba más de su identidad? Bueno, pues finalmente Baranor anuncia su veredicto. Solo Guilliman pasaría a la sala del trono. Todos los demás esperarían fuera. Y atentos porque después de esta resolución, Cypher se pone tenso y lleva sus manos a las armas. Guilliman, que no es tonto, se esperaba esta reacción. No era tan estúpido como para confiar y pensar de que lo ayudaría sin un precio en su liberación.
No conocía de nada a Cypher, pero sí conocía a Guilliman muy bien la espada que portaba a la espalda, y la sola visión de esa espada le hacía estremecer de miedo. No iba a permitir que tal objeto estuviera delante de su padre. En ese mismo instante, Guilliman ordena que arresten a Cypher y a sus guerreros. Cypher, por contra, gruñe y desenfunda, pero rápidamente es rodeado y amenazado por los Adeptus Custodes. Sin nada más que hacer, Cypher se rinde, es encadenado y conducido a un bloque prisión desde el que se dice jamás nadie ha podido escapar, pero algo que sí hará Cypher horas más tarde. Ya no volvemos a saber nada más de Cypher. Volvemos de nuevo a la puerta, justo después de que se llevan a Cypher, y nos comenta de que Guilliman termina accediendo a la sala, con la espada enfundada y el casco en el brazo. Ya pues, pasamos paginita a lo que sería la última página del libro. Ya vamos a terminar con esto. Aquí tenemos una grandiosa ilustración en la que vemos a los ultramarines, hermanas del silencio, Adeptus Custodes, guardia imperial, bueno, ahora es Astra Militarium, pero bueno, son cadianos. Un caballero imperial por aquí detrás, con los colores de los ultramarines. Por supuesto, a Guilliman con unas alitas ahí detrás en plan deídico. Marte, Terra y la flota imperial. Bueno, prosigo con lo que queda del capítulo. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este punto y final a lo que es Gathering Storm. O por lo menos a estos 3 libros de historia. Pues sigue comentándonos que un instante antes de que entre en la sala, Belisarius se le acerca a Guilliman y le comenta algo. O sea, tiene una conversación rápida con él que nadie más escucha. Después de esto, Guilliman entra en la sala y las puertas se cierran. Van a pasar bastantes horas antes de que Guilliman vuelva a salir de la sala. No nos cuenta en ningún momento, desgraciadamente, qué es lo que ocurre en la sala. Nunca nos va a explicar, por lo menos en este libro, qué es lo que ocurre allí dentro. Eso va a ser y seguirá siendo un misterio hasta que Game Workshop decida revelároslo. Desgraciadamente es así. Bueno, pues en ese momento en el que pasan las horas, Celestine parte a dar su luz por allí y bendiciones a los adeptos. Greyfax se dirige a informar a sus superiores del Ordo Hereticus. Y encima, alrededor de lo que es el palacio, pues se reúne una interminable multitud de adeptos rezando y murmurando cositas. Finalmente nos comenta de que las puertas se abren y de ellas sale Guilliman con una expresión inescrutable. La multitud de fervientes fieles en ese momento implora que los ilumine, pero Guilliman pasa de ellos como de la mierda, no hace caso, se niega a iluminarlos, básicamente. En su lugar, en vez de iluminar pues, a las fervientes masas de adoradores, agrupa a sus guerreros en torno a él y le pide a Baranor que se acerque también. Le exige una reunión inmediata con los altos lores de Terra, dejando bien claro que pretendía recuperar su puesto en el consejo. Nos comenta de que Guilliman volvería a convertirse en el Lord Comandante del Imperium de la Humanidad una vez más. En su reunión con el emperador dice que ha recibido toda la iluminación que necesitaba, es lo único que vamos a saber de ello, y que había mucho por hacer. Nos sigue comentando que una vez reunido, anuncia una orden directa del propio emperador, que es expulsar a la fuerza a varios lores del puesto y sustituirlos por individuos elegidos personalmente por él. Guilliman además advierte a los lores de la oscuridad que los estaba invadiendo y del terrible fenómeno de la disformidad que se manifestaba por toda la galaxia. Les comenta que la guerra contra los dioses oscuros entraba en una nueva era, más desesperada y condenada que nunca, que la grieta se estaba abriendo y no... que la grieta se estaba abriendo. Estas palabras del primarca eran apoyadas, nos comenta, por la cada vez mayores peticiones de ayuda que llegaban a Terra. Y nos comenta que el devastado sector Fenrir, que sectores enteros se precipitaban a la oscuridad y que otros informaban de ataques de hordas de pieles verdes, flotas Tau y Western Necronas con el objetivo de conquista aprovechando los frentes tormentosos. Vaya, que si encima el caos está jodiendo la marrana por toda la maldita galaxia, los senos aprovecharon esta situación para a su vez atacar pues todo lo que pueden del Imperium. Guilliman informa de que se alzarían nuevos ejércitos en un número asombroso y además explica que planeaba traer terribles y nuevas armas forjadas desde Marte gracias a Belisarius, armas cuya furia no podían aguantar ni los adoradores del caos, que se construirían nuevas flotas y grandes máquinas de guerras consagradas al santo nombre del emperador. El Imperium se enfrentaba a una guerra a escala galáctica nunca antes vista, pero la humanidad
no perecería. Y voy a pasar a leeros el último párrafo del libro, que dice así: Robert Guilliman juró que no se escondería tras los muros de Terra a la espera de que los opresores de la humanidad llevasen la muerte a su puerta. Se aventuraría en las estrellas y se enfrentaría al enemigo en el nombre del emperador, como siempre había hecho. El Imperium se uniría como uno solo, afrontando la aniquilación, y llevaría el combate al mutante, al traidor, al alienígena y al hereje. Así, pese a las dificultades del Astronomicon debido a la fuerza creciente de las tormentas Warp, vastos ejércitos y flotas se alzaron en cantidades nunca antes vistas desde la Gran Cruzada. Una nueva y oscura era emergía de entre las hogueras de una guerra interminable, pero el Imperium respondería. Y es así, chicos y chicas, como termina el tercer capítulo del último libro de Gathering Storm. Bueno, pues ahí habéis tenido el último capítulo del último libro, que nos deja en una situación un poco desamparada. Ya no va a haber más capítulos. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Se han dejado muchas incógnitas. Por ejemplo, no hemos vuelto a saber qué ocurre con Ibrahim. No sabemos qué ha pasado con las espadas. ¿Conseguirán la última espada? ¿Qué es lo que va a pasar con los Eldars? Luego nos encontramos contra algunos secretos, ¿no? ¿Qué habrá ocurrido, ¿no? En esa sala del trono, ¿no? Esa conversación entre el emperador y Guilliman es un poco extraño. Y luego, pues, ese planteamiento final en el que nos muestra el futuro posible, ¿no? Del Imperium. Un Imperium completamente unido como uno solo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será quizás que desaparecerán todos los códex y en la siguiente edición tendremos un solo códex que será el Imperio directamente? No lo sé, no quiero dar tampoco muchos detalles de mis opiniones ahora porque, como ya os dije, quiero hacer un vídeo podcast con Rakin explicando y comentando entre nosotros y para vosotros, ¿no? Qué nos ha parecido en total todo este tema de Gathering Storm y eso. Por supuesto, como veis, no se trata de un fin de los tiempos, pero sí de un gran cambio a nivel de lore que nos plantea un futuro Warhammer 40.000 bastante interesante a mi manera de ver. Lo deja más abierto y con un poco de suerte esta no va a ser la última campaña moviendo el lore, sino creo que vamos a entrar en una fase, en un nuevo 40.000 en el que poco a poco, cada cierto tiempo, Game Workshop nos va a deleitar con diferentes campañas moviendo el lore. Sobre todo si tenemos en cuenta la situación en la que ha acabado, ¿no? Pues esta historia. Y bueno, sin más, ya os emplazo pues a ese siguiente vídeo en el que con Rakin pues conversaremos y haremos un pequeño podcast, ¿no? Sobre Gathering Storm, así que allí ya pues espero que comentéis todo lo que podáis sobre vuestras opiniones y qué os ha parecido Gathering Storm. Este vídeo creo que lo publicaré aproximadamente el miércoles de la próxima semana, así que estad muy atentos. ¿Va a ser lo último de Gathering Storm que publique? No. Recordad que vamos a continuar sacando vídeos en el canal sobre esto. Y fuera parte de ese podcast, pues voy a comentaros el tema de las reglas que me parecen. Por supuesto, sacaré guías de todas las miniaturas del Triumviratum que quedan por pintar. Y nada, muchísimas gracias a todos los que nos estáis siguiendo, a todos los que habéis esperado fervientemente a que subiera los diferentes capítulos poco a poco. Ya os he liberado de la gran carga de esperar qué pasaba con los diferentes capítulos. Ahora queda la larga espera de saber qué va a hacer y qué tiene Game Workshop planeado de hacer con la historia de Warhammer 40.000 a partir de ahora. Así que bueno, ya sabéis, suscribiros para manteneros al día de nuestras novedades. Si aún no lo estáis, es algo muy importante. Darle me gusta para que estos vídeos lleguen bien lejos y sean conocidos por más Wargamers. Muchas gracias a todos por vernos, ya lo sabéis, y hasta la próxima.